Una muchacha de la iglesia, una mujer creyente, una mujer fiel, una mujer servidora, se le acerca a un inconverso y comienza a hablarle, y si ella comienza a prestarle atención, la conciencia le dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero como a ella le gusta, entonces le sigue prestando atención y la conciencia le dice: no lo haga. Escuché una historia, pareció muy bonita, la contaba el hermano Héctor Betancourt. Dice que había una señora que adquirió un perro pequeñito, me parece que esa raza ladrador, que es un animalito que desde que nace es ladrando y ladrando y ladrando y toda la vida va a ladrar. Y hasta que se vuelve grande y es orgulloso. Pero resulta que ella compró el animalito, adquirió el animalito y claro, el animal comenzó a ladrar y ella se consiguió un garrotico. Entonces cada vez que el perro ladraba, ella le daba con el garrote en la cabeza. Y como era un animal, él seguía ladrando y volvía y le daba otro garrotazo. Y él dejaba de ladrar, para el ratico volvía otra vez a ladrar y otro garrotazo. Y volvía y ladraba y otro garrotazo. Y el perro creció y resulta que él no volvió a ladrar. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por cada uno de los asistentes. Creemos, Señor, que tu palabra es verdad y que ella es la que alumbra nuestro entendimiento y ella es la que produce en nosotros la fe para la vida eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias. Ayúdanos a entenderla. Amén. Siéntense, por favor. Un saludo cordial para cada uno de los asistentes, a los hermanos, a los amigos. Tenemos un buen grupo de visitas en esta mañana. Tenemos 57 visitas. Y no están aquí por casualidad, porque Dios no es Dios de casualidades. Están aquí porque Dios quiere entregarles un mensaje. Están aquí porque Dios quiere salvar sus almas. Están aquí porque la voluntad de Dios es que todo ser humano se convierta, que no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y estamos aquí, los que ya hemos creído, porque necesitamos perfeccionarnos en la fe. Y la única forma de perfeccionarnos en la fe es escuchar atentamente y poner en práctica las enseñanzas del Señor. Quisiera aprovechar los minutos que restan, poquitos, pero quisiera hacer mención sobre la enseñanza del jueves.
los hermanos que estuvieron acá, iniciamos un tema que tiene que ver con la soteriología. Soteriología, la ciencia que tiene que ver con la salvación, es la doctrina de la salvación, todo lo que tiene que ver con la salvación. Allí está lo que es la creación del hombre, la caída del hombre, el remedio presentado para el pecado, qué es el pecado, consecuencias del pecado, el Redentor, el Salvador, el Evangelio, la justificación, la santificación. Todos esos temas están ahí dentro de esa frase, de una palabra teológica, soteriología. Y teníamos un comentario acerca de la creación del hombre. Como estábamos viendo, a mí me hubiera gustado haber, ¿cómo se dice? Haber empatado, como se dice por ahí. Apenas terminó escuela dominical. Pero no podíamos pasar por alto algo que Dios había hecho y que alguien lo estaba necesitando. Porque, digo, Dios no es Dios de casualidades. ¿Por qué no lo contaron antes? Bueno, en Dios todo tiene su tiempo. Y hay 57 personas que se tendrán que llevar ese testimonio de que hubo un joven prácticamente desahuciado, prácticamente muerto, pero que Dios lo volvió a la vida. Allí se cumple lo que dijo el Señor: el que cree en mí, dijo el Señor Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Entonces, hablábamos de la creación del hombre. Y es bueno hablar de esto porque es que a veces ni aún nosotros mismos nos apreciamos. El no tener conocimiento acerca de quién somos nosotros lleva al ser humano a destruirse a sí mismo, y por eso es que anda por ahí consumiendo alcohol. Dios no hizo el hombre para consumir alcohol. Tampoco lo hizo para convertirlo en una chimenea. Tampoco lo hizo para ingerir veneno. Tampoco lo hizo para que se matasen los unos a los otros. Dios desde el principio tiene un propósito especial con el ser humano. Y cada uno de nosotros tenemos un valor incalculable para Dios. Si nosotros no apreciamos al ser humano, si nosotros lo miramos por allá como con esa, ¿cómo se dice? Con esa prepotencia, lo miramos con desdén, lo menospreciamos y lo miramos por allá como con esa reserva. Para Dios no, porque es que cada uno representa el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Él pagó un precio por cada uno de nosotros, con la finalidad de que ninguno se pierda, como dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo hizo diferente, decíamos, diferente a todas las especies. Es cierto que Él dijo a las aguas: produzcan seres vivientes, que vivan en las aguas y que vuelen por los aires. Y también habló acerca de la tierra: produzca la tierra animales, seres vivos, monstruos. Ahí están los monstruos marinos y están los monstruos terrestres. Todo eso, pero el hombre, a diferencia de todo esto, la Biblia descarta esa posibilidad de la evolución como la plantea la filosofía, como la plantea la gente hoy en día en las universidades, en el colegio,
Directamente Él dice, en el principio creó Dios y punto. Ya, se acabó la discusión. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en él existe. Pablo quiere aclarar la diferencia entre los seres vivos, entre las bestias, los animales y el ser humano, diciendo en el capítulo 15 de su primera carta y el verso 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, otra de las aves. El hombre posee un componente espiritual que Dios le ha dado. Dios hizo al hombre, y a diferencia de que los otros, eso sí se pueden decir, los brotó la tierra. Al hombre no lo brotó la tierra, sino que Dios hizo al hombre y sopló en él aliento de vida. Por lo tanto, estamos revestidos de materia, somos seres orgánicos, pero tenemos un espíritu inteligente. Alabanzas al Señor. El Señor declara en Eclesiastés capítulo 12, o primero Job capítulo 32, 8, ciertamente espíritu hay en el hombre. Y si él no hace lo que dice allí, él dice, y el soplo del omnipotente me hace que entiende. Si él no hace eso, seríamos semejantes a las bestias que perecen. Pero a diferencia de eso, Dios sopló en nosotros un espíritu diferente. Y por eso es que el ser humano es diferente a las demás criaturas. Eclesiastés 12:7 dice, hablando del proceso de la vida, de nacer, crecer, envejecer y morir, concluye diciendo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, esa parte espiritual, dice 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios que está en él. Hombre espiritual. Nosotros somos, o el componente nuestro, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, su naturaleza intelectual. Los poderes intelectuales del hombre prueban desde el comienzo que él fue creado a imagen de su creador y se le dio la facultad, se le dio la capacidad, se le dio la inteligencia de poder desarrollar una tarea que lo encontramos en Génesis capítulo 1, verso 27 y el verso 28. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nótese la autoridad que el Señor le da al hombre. Entonces Dios le dio esa tarea difícil, no es cualquier cosa, la tarea difícil de poder dominar la tierra, que con la caída del hombre, eso se convirtió en un gran problema hasta el día de hoy, porque hasta hoy la gente lucha por tierra.
Todos quieren enseñorearse de todos. Alguien necesita estar como más arriba que los demás. Y ahí están unos a las malas, por la fuerza desposeen a los propietarios de sus tierras, los forzan a irse y se apoderan de ellas. Otros lo hacen por otros medios porque quieren señorear, quieren gobernar. Eso está dentro de la naturaleza después de la caída. Pero que Dios los hizo así, no para que se comportaran de la manera que hoy los vemos, sino que era para que gobernara con sabiduría el planeta. Le dio la facultad, la inteligencia de nombrar a todas las criaturas. Miles, millones de seres vivos. Desde lo más pequeño, lo más insignificante, tanto en el agua como animales terrestres. El nombre que le puso Adán, el nombre científico que les puso Adán, así se llaman hasta el día de hoy. ¿Cuántos eran? Se necesita capacidad para analizar, determinar y finalmente nombrarle, colocarle un nombre de acuerdo a lo que es ese animal. Por otra parte, le dio la facultad de poblar la tierra y renovarla, transformarla. La tierra no es lo que fue hace algunos años. Ella ha tomado otra forma porque él, el ser humano, la ha poblado, la ha transformado. Se llaman las civilizaciones que vienen con todos los cambios. Le dio la capacidad de sujetar la tierra para provecho de él mismo. Él hace lo que quiere, esa capacidad la recibe y de allí las diferentes ramas que se conocen dentro del trabajo en los campos, la ganadería, la agricultura y todo eso todo lo que tiene que ver con esa labor del campo para sacar su producto, y que no era así. Porque cuando Dios hizo al hombre y lo colocó en el huerto del Edén, Dios lo puso para que lo guardase. Y allí tenía de todo, él no tenía que sudarla. Hermano, imagínese todo gratis. Todo. Y no solamente de lo que había allí, sino de todo lo que hay en la tierra, porque él dijo, señoré la tierra, todo el planeta. ¿Y cuánta riqueza no hay en el planeta? En el mundo nunca ha habido, yo creo que no ha habido el primer narcotraficante ni el primer rey que haya sido tan rico como Adán. Jamás. No lo ha habido ni lo habrá. Por lo tanto, tenía la capacidad de sujetarla para su propio provecho y para provecho de sus descendientes. Tenía el poder, la capacidad para dominar a la especie animal. Y por eso conocimos hasta no hace poco en Colombia cómo la gente domesticaba las fieras. León, tigre, pantera, elefante, lo que fuera, los ponían hasta jugar fútbol. Todo eso recibido de parte de Dios, como también la capacidad de abstenerse de comer del fruto del árbol del bien y del mal. Eso se llama conocimiento, libre albedrío, tener la capacidad de pensar, discernir, razonar y tomar decisiones. Alabado sea el nombre del Señor. Eso tiene que ver con su naturaleza física, su naturaleza moral. ¿Han conocido ustedes algún animal, alguna especie animal, al menos por la línea de los simios, de los micos, que tenga alguna inclinación moral? Jamás.
como dijo alguien, jamás de los jamases. Yo no sé la gente, como dice la Biblia, que Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Porque en la sabiduría de Dios ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Pero el hombre, al ser creado por Dios y tener esa parte espiritual, tiene una naturaleza moral. Es la manera principal a la cual el hombre se asemeja a su creador. Porque Dios es un ser moral. Y por eso el evangelio a veces no encuentra cabida en el corazón de los seres humanos, porque el evangelio es un razonamiento moral. Es un ataque frontal a la actitud, a la forma de ser del hombre, porque el evangelio es luz y penetra para descubrir lo que hay en el corazón del hombre. Entonces el evangelio le dice, no, ustedes son adúlteros, fornicarios, ladrones y de todo un poquito. Entonces hay un dicho que hay por ahí que dice que al ladrón no le gusta que le digan que es ladrón, sino que es todo un señor. Sí, y hay unos que parecen verdad, los de cuello blanco. Todos son unas personalidades, pero son ladrones de cuello blanco. Bueno, el asunto es que el hombre tiene esa capacidad de conocer el bien y el mal. Fue creado con pureza y santidad absoluta, vestido con la justicia de Dios, que fue precisamente lo que él perdió cuando cayó en pecado. Estaba vestido con la justicia de Dios, por eso dice la Biblia que ellos dos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Y no se avergonzaban porque ellos no conocían ni el bien ni el mal, porque el bien y el mal estaban en Dios. Ellos pertenecen a esa parte de la inocencia. Inocentes. Entonces, se necesita ser íntegro y ser moralmente perfecto para poder tener comunión con Dios, para poder andar con Dios. Y como el hombre no lo puede hacer por sí mismo, es necesario que Dios intervenga. Si Él no interviene, nadie podrá tener esa facultad, porque el hombre perdió la justicia de Dios, la santidad de Dios, la comunión con Dios cuando pecó. El hecho de haber violado el mandato de Dios, algo como sencillo, algo tan simple, pero eso lo llevó a morir instantáneamente, fulminantemente, porque Dios lo había dicho: el día que comas del fruto del que te mandé, el día que comas, el día que lo hagas, ese día morirás. Y eso fue lo que sucedió. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, es necesario que el hombre tenga que ser revestido. Dice Efesios capítulo 4, verso 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Vestíos. ¿Cuándo sucede eso? Eso sucede, mi estimado amigo, cuando la persona se convence de su estado espiritual y llega a conocer que por causa de su estado espiritual está condenado a muerte eterna, que si muere así se condena para siempre. Pero entiende que Jesucristo vino precisamente a buscar y a salvar lo que se había perdido.
el hombre, y que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvar su vida y la mía, no la vida física, sino algo que tenemos dentro que se llama el alma. Salvar el alma. Y cuando creemos, entonces nos arrepentimos y nos convertimos a Dios. Y en ese arrepentimiento y en esa conversión, el Señor lava nuestros pecados con su sangre vertida en la cruz del Calvario. Y luego viene el bautismo en el nombre de Jesús. Y allí es precisamente donde el Señor dice: todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dios nos cubre con el vestido de la justicia y la santidad. Alabanzas al Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Pero hay algo más. Eso quiere decir que el hombre en el principio fue creado sin pecado. Según Génesis 2:17, donde encontramos el mandamiento: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Morirás. Ya dijimos que el hombre murió, según Génesis capítulo 3, la muerte es la separación, la muerte física es la separación del cuerpo y el espíritu. El espíritu sale, se va a la vida, ya deja de ser. ¿Cuándo va a ser? Puede ser dentro de unos minuticos. Te puede quedar ahí sentado, quedarse serio, para siempre. Esa es la muerte. Sale el espíritu y ya. Listo. Entonces, él fue creado sin pecado. ¿Por qué razón? Porque el que lo creó no tiene pecado. Y si lo hizo a su imagen y semejanza, lo hizo puro. Lo hizo santo, lo hizo perfecto. Amén. Aleluya. En él no había ninguna maldad, porque fue creado a la imagen de Dios. No tenía conocimiento del bien ni del mal. Ese conocimiento estaba en Dios. Entonces, el pecado entra en el mundo a consecuencia del pecado. ¿Cuál fue el planteamiento de Satanás? Tomando la forma que dice el capítulo 3 de Génesis: mas la serpiente era más astuta que todos los animales creados. Oiga, la serpiente. Y Satanás se disfrazó, tomó la forma. Eso es una forma figurativa. ¿Y por qué Eva no se sorprendió de que la serpiente le hablara? Seguramente nosotros lo tomamos de esa manera y nos imaginamos una serpiente utilizando su lanceta, que eso es imposible que hable, porque él no tiene boca como nosotros. Pero tenga en cuenta acerca de la astucia, acerca de la capacidad para hacer reflexionar, de plantear un asunto, y se deduce que esa palabra serpiente es precisamente que tiene que ver con la astucia, con la sagacidad del ser humano y de Satanás. Entonces está hablando directamente de Satanás. Y si quiere saber si es así, entonces vaya a Apocalipsis capítulo 12, donde se plantea la guerra entre los ángeles del cielo y los ángeles caídos a la cabeza de la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, es directamente Satanás
que en una forma atractiva, en una forma en que puede seducir, plantea una forma de vida diferente a la que llevaban. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo fruto del que hay en el huerto. Esa es una forma astuta. No, Dios no ha dicho eso. Dios lo que dijo fue que no comamos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y dijo aún, ni toquéis. Esa es una palabra agregada porque Dios no lo dijo. Lo cierto es, ¿cuál era el asunto? Satanás le dice, no, lo que pasa es que si ustedes comen de este fruto prohibido, es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. ¿Cómo así? Yo, claro. Porque si ustedes comen, serán como Él, tendrán el conocimiento del bien y el mal. Ustedes serán como Dios. Ese es el pensamiento que había en la serpiente antigua, o sea, en Satanás. Satanás dijo, subiré a las nubes, allá junto a las estrellas, junto al trono de Dios, y me sentaré allá y seré semejante al Altísimo. Él quiso ser semejante al Altísimo, pero eso le costó la caída. Y luego se fue donde Eva y le dijo, ustedes serán como Él. Y también le costó la caída. Siempre la soberbia, el orgullo ha sido la causa de conquistar algo que realmente no está al alcance del ser humano. Y le costó la muerte espiritual. Y vino el conocimiento del bien y del mal, convirtiéndose simplemente en un ser terreno, materia orgánica, porque su espíritu murió. Su contacto espiritual, el espíritu que hay en el hombre, quedó muerto y después murió físicamente. Estoy hablando del soplo de Dios, el espíritu de Dios, no el espíritu de vida que sustenta la carne. Esa parte espiritual que hay en el hombre, lo vamos a plantear de la siguiente manera. Decía, el hombre tiene un componente que es cuerpo, parte exterior, que recibe información a través de los sentidos. Tenemos el alma, que es el asiento de nuestras emociones. Y tenemos la parte espiritual, invisible, que está en el hombre, que nadie sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Pero esa parte espiritual tiene otros tres componentes. Esa parte espiritual tiene una parte que se llama la intuición. Y tiene otra que se llama la comunión. Y tiene otra parte que se llama la conciencia. Todo eso es espiritual. Entonces, la intuición es una forma que lo podemos definir de la siguiente manera. La intuición es labor de Dios que guía el alma cuando la mente está tranquila. Repito, la intuición, que es una parte espiritual, es labor de Dios con que se guía nuestra alma, que es donde se hacen los juicios. Hay 7 dispensaciones. La primera empieza con la inocencia y la segunda es la conciencia. En esa segunda dispensación, cuando el hombre adquiere conciencia del bien y del mal, cuando el
bien y el mal están en él, o sea, que muere, entonces adquiere una conciencia culpable, una conciencia acusativa. Ya no tiene comunión con Dios porque la comunión con Dios se rompió. ¿Qué es la conciencia? Según la Biblia. En la Biblia la conciencia es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y de juzgar y sopesar acciones con la mirada de Dios. Es un espacio íntimo donde la persona delibera consigo mismo antes de tomar una decisión. Y dentro de ella opera otro elemento que se llama la voluntad. La voluntad es donde se toma libremente las decisiones. Yo hago lo que quiero o hago la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. En cuanto a la conciencia, un elemento moral dentro del hombre que le dice si hizo bien o hizo mal. Si usted va a hacer algo, hay algo que le dice por allá en su interior, que se llama la conciencia, que le dice, eso está malo, eso no está bien. Y uno tiene que tomar la decisión si lo hace o no lo hace, porque ya la conciencia le dijo que está mal. Y si va en contra de su conciencia le seguirá acusando. Lo que hizo está muy mal. Y por eso hay personas que todavía sufren porque tienen conciencias contaminadas. Vamos a leer algunos textos, si me permiten, otros minuticos, poquitos. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 19 al 22. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Escuchen esto. Pues si nuestro corazón nos reprende, hablando de la conciencia, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si usted tuvo un problema en la casa, discutió con su esposa, con su esposo y se dijeron unas cuantas cosas, y usted se viene al culto a ofrecerle culto a Dios, por más que se ría y aparente ahí, su conciencia le dice, usted la embarró antes de venirse. Usted hirió a su mujer, usted hirió a su esposo, usted hizo algo malo. Su conciencia le está gritando por allá adentro. Está diciendo que eso está mal hecho y que tiene que arrepentirse para que Dios lo escuche. Porque ya el Señor dijo que había que vivir sabiamente, los maridos tienen que vivir sabiamente con sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo. Amén. Hermano, la conciencia habla. ¿Será así? En 1 Timoteo capítulo 4, verso 2, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es esto de cauterizar la conciencia?
Cuando uno sufre una herida, se le abre la piel, entonces uno procura hacerse todo lo que esté al alcance para sanar la herida. Y lo primero que sana precisamente es lo de la piel, por encima. Pero ¿qué pasa con la parte que está dentro? La herida sigue ahí. Entonces, esa parte de mejorar la parte física, la parte exterior, lo que se ve, se llama cauterizar la herida. Pero eso no quiere decir que está sano. Por dentro está enfermo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay algo que yo voy a hacer y la conciencia me dice no lo haga, pero yo lo hago, no le hago voz, porque recordemos esto, Dios habla a través de la conciencia. Gloria al Señor. Y por eso es que la palabra ya que está dentro de nosotros, Dios toma lo que hay en nosotros para decirnos todas esas verdades. Dios le dice no lo haga. Por ejemplo, una muchacha de la iglesia, una mujer creyente, una mujer fiel, una mujer servidora, se le acerca a un inconverso y comienza a hablarle, y si ella comienza a prestarle atención, la conciencia le dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero como a ella le gusta, entonces le sigue prestando atención y la conciencia le dice: no lo haga. Escuché una historia, pareció muy bonita, la contaba el hermano Héctor Betancourt. Dice que había una señora que adquirió un perro pequeñito, me parece que esa raza ladrador, que es un animalito que desde que nace es ladrando y ladrando y ladrando y toda la vida va a ladrar. Y hasta que se vuelve grande y es orgulloso. Pero resulta que ella compró el animalito, adquirió el animalito y claro, el animal comenzó a ladrar y ella se consiguió un garrotico. Entonces cada vez que el perro ladraba, ella le daba con el garrote en la cabeza. Y como era un animal, él seguía ladrando y volvía y le daba otro garrotazo. Y él dejaba de ladrar, para el ratico volvía otra vez a ladrar y otro garrotazo. Y volvía y ladraba y otro garrotazo. Y el perro creció y resulta que él no volvió a ladrar. Vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. El único que la puede limpiar es el Señor a través de su sangre, de su sacrificio en la cruz de Calvario. De tal manera que en Romanos capítulo 8, alabado sea el nombre del Señor. Tenemos por aquí una palabra que dice: ¿quién acusará a los escogidos? Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Vamos a ver si lo encontramos. ¿Verso qué? 8:13. 33, sí señor. Correcto. Nótese bien lo que dice. A los que han sido lavados ya con su sangre, han sido redimidos, han sido levantados. Dice el apóstol: ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
En el momento en que la conciencia trata de acusarle, porque ella acusa en un determinado momento y le dice, ¿usted qué hace aquí? ¿De qué es aquí con los evangélicos? De no, acuérdese que por allá usted mató yo no sé cuántos. Acuérdese que por allá usted le robó yo no sé quién. Acuérdese de esto y acuérdese de aquello y acuérdese del otro. Hay alguien por allí que está atizando y esa es labor de Satanás por medio también de la conciencia. Pero cuando eso se levanta, entonces viene la otra voz. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Somos libres. Alabanzas al nombre del Señor. Y hemos adquirido ahora una limpia conciencia. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Cómo está su conciencia? ¿Cómo se siente aquí? ¿Qué tan limpia está su conciencia? Es decir, ¿cómo está su corazón? ¿Tiene algún resentimiento por ahí guardado? ¿Lo está alimentando porque alguien le llevó una mala información y le torció la conciencia? ¿O es su corazón como dice la Biblia? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sea como sea, dice el Señor, venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, murieron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Pónganse de pie, por favor. ¿Alguien quiere tener una conciencia limpia? ¿Alguien quiere tener un corazón nuevo? Corazón nuevo, nueva vida. Conciencia limpia. Teniendo la conciencia limpia, podemos tener comunión con Dios. Es la única manera. Si no hay esa pureza, si no hay esa santificación que se logra a través de la obra del Calvario, usted está perdiendo el tiempo. Tiene que aceptar la obra del Calvario y permitir que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. ¿Hay alguien que quiera recibir ese beneficio? Si hay alguien que quiera recibir ese beneficio, yo quiero orar por él, en el nombre de Jesús. No se preocupen por el parcadero, que eso es hasta la 1. ¿Hay alguien aquí que desee recibir esos beneficios? Es decir, que quiere que Jesús lave su corazón, limpie su conciencia y le haga una nueva criatura en Cristo. Dé el paso de fe. Venga a Cristo esta mañana. Queremos orar por usted. Acérquese. Entregue su vida al Señor. El hombre perdió la conciencia buena, adquirió una conciencia mala, acusativa. Y él no la puede controlar. Adquirió pensamientos nefastos, pensamientos de muerte. Pero hoy el Señor está aquí para darnos vida. El Señor la bendiga. ¿Alguien más? ¿A quién engañó? ¿A quién ofendió? Y la conciencia le está gritando que usted hizo una cosa muy mala. Póngase en contacto con Dios
el único que le puede limpiar su conciencia. Él limpiará su conciencia de obras muertas. Es decir, limpiará su corazón. Venga. El Señor quiere darle una vida nueva. Hoy tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. Venga. Entregue su corazón a Jesús. Y Él le dará un corazón nuevo. Y usted no será el mismo. Usted será una nueva criatura en Cristo Jesús. Venga, entregue su corazón al Señor. Es un paso de fe. El Señor Jesús lo está llamando. El Señor Jesús lo está invitando. Una nueva vida en Cristo. No le dé garrote a su conciencia. Una conciencia cauterizada no siente nada. Predicaciones vienen, predicaciones vendrán y eso le resbala. Pero si Dios le está hablando, eso quiere decir que sí puede cambiar. Ya vamos a hacer la oración. Gloria al Señor. Aquí estamos. Estamos esperando aquí a algunos hermanos también que nos ayuden en oración. Hermano Campito. A ver. Pero no sé, el Señor me dice que insista, que haya por ahí alguien más. Pero que el diablo le está diciendo que no vaya por allá. No pierda el tiempo. No, aquí no se pierde el tiempo. El mensaje de Dios es poderoso. El Espíritu Santo está aquí para hacerlo una nueva criatura, hacerlo heredero del reino de Dios. Si usted me dice, no, yo voy a esperar una oportunidad, si tiene 30 años, son 30 años de oportunidad. Y esta puede ser la última. Esta puede ser la última. Dios la bendiga. Venga. Alabanzas al Señor. El Espíritu Santo está haciendo su obra. Y los hermanos están orando, pidiendo, Señor, haz la obra, Señor, la obra es tuya. Estamos esperando a alguien más. Puede ser su última oportunidad. Tiene 50 años. Son 50 años de vida, de oportunidad que Dios le ha dado para que se arrepienta, para que se convierta.